Muy buenas noches, alumnos. Como les comentaba, hoy vamos a tratar o intentar dibujar algunos de los elementos que aparecen en este libro, dibujo técnico. Y además de eso, les comentaba que iba a tratar de dibujar uno de los dos. Como primer comentario, ustedes me pedían que dibujara el número uno de estos dos que están acá. Entonces los dejé pegados en el escritorio de AutoCAD para poder ver cómo se dibuja. Inicialmente, como les comentaba, siempre uno pretende dibujar con un punto central de una figura. En este caso, el punto central de esta figura sería el círculo que aparece acá. Ese sería el punto 00. Ahora, sin embargo, para poder ir viendo el dibujo y además poder ir resolviendo algunos problemas, nosotros vamos a hacer este punto como un punto cualquiera que estuviera cercano a nuestra figura. Entonces vamos a tratar de avanzar en el primer dibujo para ver cómo funciona. Entonces, generalmente nosotros ubicamos inmediatamente el centro del dibujo para empezar. Por consiguiente, vamos a seleccionar la opción de círculo. En este caso dice que tenemos un diámetro de 98. Vamos a dibujar un círculo de diámetro 98, centro diámetro, y lo vamos a dibujar un poco desfasado a la figura. Entonces, inmediatamente nos pregunta el diámetro, 98, y tendríamos el primer círculo que sería este círculo que aparece acá. A ver, si nos vamos a la figura, tenemos además un círculo de diámetro 68 que este nos va a indicar por dónde va a pasar el centro de los círculos pequeños que tienen este pequeño borde aquí. Entonces vamos a dibujar el de 68, que es de diámetro, y también uno de 54, que es el diámetro interior. Entonces seleccionamos centro diámetro, nos ubicamos, nos acercamos al borde y nos va a mostrar el punto central. Y vamos a ingresar primero el de 68 como diámetro. Y después vamos a volver a círculo diámetro, nos acercamos al centro. Y aquí nosotros vamos a ingresar 54. En este caso lo que estamos indicando, el primer círculo que es el más grande, este, que va a ser el de 98 que está indicado acá, después uno de 68 y posteriormente uno de 54. Esos son los primeros círculos que a nosotros nos indican el centro de la figura. Eh, Sin embargo, nosotros vamos a intentar realizar esta figura que aparece acá, que sería este pequeño círculo en este caso, que viene con unos planos acá, y después algún recorte que para poder repetir esta figura. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que nosotros va a ir un círculo que es de diámetro 8, que es el pequeño, pero lo vamos a ubicar en esta parte para poder dibujar de una forma más sencilla. Entonces selecciono círculo diámetro, en este caso círculo diámetro, me ubico en el cuadrante de la figura y vamos a ubicar en este caso que el diámetro es 8. Para recordar, por ejemplo, círculo diámetro, si es que no apareciera nuestra herramienta que no nos muestra el cuadrante, vamos a pinchar en este cajetín y nos va a ir mostrando todas las herramientas que podríamos activar. En este caso les recomiendo activar todas las que están acá. La que vamos a utilizar nosotros en este minuto se llama cuadrante. Entonces ya cuando nosotros ya tenemos esa figura dada, y si el cuadrante está activo, nos va a mostrar siempre un rombo en donde nosotros podríamos dejar nuestro círculo. Por ejemplo, ese. Si pongo 8, nos mostraría el mismo diámetro que nosotros tenemos en la parte superior. Eh, Sin embargo, nosotros vamos a apreciar acá que aquí aparece una distancia que es de 4 milímetros. Recordemos que AutoCAD por configuración inicial siempre viene en milímetros y en la norma de dibujo de ingeniería también trabaja en milímetros. Entonces, en este caso nosotros vamos a tener una separación de 4 milímetros. Ahora, ¿dónde aparece esta separación? Lo más sencillo y lo más recomendable sería dibujar una línea. Por ejemplo, acá, para no complicarse, dibujamos una línea, pero en este caso tiene que salir en forma vertical, y en este caso podríamos decir a 90 grados. Sin embargo, poner una línea que mida 90 grados, si lo tratamos de hacer con el mouse hasta que diga 90 grados, ese 90 que está mostrando la pantalla en este minuto
podría ser desde 89.5 hasta 90.4, para que tengan una idea de que tiene un porcentaje de error. Entonces, para que eso no suceda, lo que nosotros vamos a apretar es en el teclado F8, que lo que activa es el modo ortogonal. Lo pueden ver también en la línea de comando que aparece aquí abajo, que dice que está activado el modo ortogonal. Entonces nosotros vamos a hacer una línea que exceda la figura. Empezó en el centro, pero que exceda, pincho en pantalla y aparece una línea independiente de la distancia, pero sí a 90 grados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Tenemos distintas opciones para hacer el paso siguiente. La primera opción sería copiar la línea. Selecciono copiar. Pincho la línea que quiero copiar. Aprieto Enter para dejarlo fijo. Y puedo pinchar, por ejemplo, el centro y desplazar, como estoy con el modo ortogonal, 2 y aprieto Enter. Y lo mismo hacia el otro lado. Ojo que cuando nosotros activamos el comando copiar, el comando queda activo, entonces selecciono la línea y sigue esa línea activa. Pongo 2 hacia el otro lado y tendríamos nuestras líneas. Lo que yo necesito es que exista una separación entre esta y esta de 4 milímetros. Ahora, la segunda opción para nosotros sería desfase, que lo vamos a encontrar acá. Ojo que este desfase, si es que en algún minuto trabajan con algún AutoCAD en inglés o otro programa como NanoCAD en inglés, lo vamos a encontrar como offset. Seleccionamos desfase y lo que tenemos que hacer inmediatamente en la línea de comando o en la pantalla donde dice precise distancia, ingresar que la distancia desde la línea que vamos a tener o la línea central va a ser 2, por ejemplo, Enter. Y vamos a pinchar aquí y vamos a mover el mouse hacia donde queremos que esta línea se desplace. Yo estoy moviendo la línea de lado a lado y va a mostrar hacia dónde nosotros vamos a estar realizando la línea. Pincho y queda la línea fija y vuelvo a repetir el proceso. Pincho la que voy a repetir y le doy la dirección. Inmediatamente en pantalla muestra que la distancia es de 2. Pincho y estaríamos listos. Independiente de la forma que utilicen, el proceso o digamos la copia o la repetición de la línea quedaría en este caso de igual forma. Ahora, nosotros no necesitamos toda esta línea, sino que necesitamos eliminar lo restante, lo que no vamos a utilizar. Por consiguiente, vamos a utilizar el comando recortar. También lo vamos a encontrar como trim en el programa en inglés. Y vamos a seleccionar, por ejemplo, esta línea y esta línea, que nos van a indicar los círculos que vamos a utilizar para el recorte, que son los límites de hasta dónde va a llegar la línea. Aprieto Enter y puedo ir pinchando la línea que quiero eliminar. En este caso voy a eliminar todas las líneas que no voy a utilizar. Y si pueden observar, se va eliminando al minuto de pinchar lo que nosotros vamos a eliminar. Ahora, no es todo lo que necesito, pero sí nosotros podríamos seleccionar, por ejemplo, estas líneas, apretar Enter, y podría, por ejemplo, si pincho afuera de los límites, va a eliminar eso. Sin embargo, lo que nosotros necesitamos eliminar son estos sectores. Estaríamos ok. Ahora, esta línea es una línea que a nosotros va a ser una línea auxiliar, que en algún minuto nosotros lo vamos a explicar y que son líneas de centro. Por ahora la vamos a seleccionar y vamos inmediatamente a cambiar su color por un color rojo. Esto nada más que para indicar que esa en algún minuto va a tener alguna característica distinta a la que estamos utilizando como línea de dibujo. Esto que es un resto de línea, lo podemos eliminar, en este caso, con la herramienta borrar, selecciono la línea, aprieto Enter y va a desaparecer. ¿Cuál es la gracia de haber dibujado esta pieza y no haber dibujado todas las demás? Que AutoCAD tiene la garantía de que podemos repetir algunos elementos con respecto a un punto centro. Y eso lo logramos cuando utilizamos una matriz polar. Aquí está la herramienta matriz, sin embargo, al pinchar la flecha de opciones, vamos a encontrar la matriz polar. Al seleccionar en este caso el arco y los dos extremos de línea, vamos a tener el objeto que vamos a repetir ya seleccionado. Apretamos Enter y nos dirigimos al borde del círculo en este caso, para pinchar el centro del mismo. Una vez que pinchamos el centro del mismo,
AutoCAD por defecto siempre va a mostrar 6 elementos. Ahora, ojo que esto siempre va a venir en una forma asociativa. Esta es la forma que viene por defecto en AutoCAD. Ahora, nosotros podemos repetir o cambiar la cantidad de elementos, en este caso 12, que son los elementos que tiene el ejercicio. Además, podríamos cambiar incluso la cantidad de grados que nosotros queremos repetir. Por ejemplo, vamos a dar 270 grados. Y se dará cuenta que la cantidad de elementos, que son los 12, los va distribuyendo en la cantidad o en los grados que nosotros habíamos descrito. En este caso nosotros necesitamos 360 grados, que va a ser el círculo completo. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando, bueno, filas y diferencia entre filas nos indican los niveles que nosotros vamos a tener? Podríamos repetir esto un poco más arriba y así sucesivamente. Asociativa, cuando esto está asociativo, nosotros, todos estos elementos que los vemos acá, es como un elemento que está en un conjunto. Si yo borro uno, borra todo. Entonces, para que no suceda eso y podamos recortar de buena forma, vamos a eliminar el asociativo y cerramos nuestra matriz. Ahora, nosotros en este sector ya recortamos, pero como no habíamos dibujado todos los demás, vamos a tener que volver a recortar. Selecciono recortar y una forma rápida de recortar o de seleccionar es pinchando a mano derecha en la parte superior y soltando el mouse y haciendo una nueva ventana, pincho en la parte inferior izquierda y queda la selección hecha. Al estar la selección hecha, aprieto Enter y puedo ir pinchando cada uno de estos elementos para ir eliminando. La línea de color rojo la vamos a dejar para que sepamos que eso va a ser el centro de donde se mueven esas figuras. Cuando ya estamos acá, tenemos la parte más compleja de nuestro dibujo, que es la parte interior, que lo demás no debemos tener mucho problema. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer para que nuestro dibujo se facilite? Dibujar líneas auxiliares que nos van a indicar dónde están los centros de los círculos superiores. Del centro de la figura hacia arriba nos dice que hay una diferencia de 126 de círculo a círculo, en este caso, que son entre centros de los círculos superior e inferior. La mitad de 126 para nosotros va a ser la distancia que vamos a tener desde el centro al círculo superior. En este caso serían 63. Entonces busco nuevamente el centro de nuestro círculo y como todavía tenemos el elemento F8, en este caso ortogonal, activo, nosotros vamos a ingresar una distancia de 63. Vamos a repetir lo mismo hacia abajo, 63. E inmediatamente vamos a repetir la distancia que aparece de 84, que es la distancia del centro al círculo de la mano izquierda. Seleccionamos nuevamente, aquí nos muestra el centro, 84 y Enter. Ahí tendríamos los puntos que nosotros vamos a utilizar para poder realizar nuestra figura. Entonces, si podemos observar, acá en la parte inferior dice que existen 3 orificios de diámetro 14. Los 3 orificios de diámetro 14 son los interiores que aparecen en la figura de la mano izquierda. Entonces, como son de diámetro, vamos a seleccionar círculo diámetro, pinchamos y como eran 14, ingresamos 14. Repetimos nuevamente nuestra figura, 14. Ahí quedó de radio, vamos a regresar, círculo diámetro, 14. Volvemos a pinchar, seleccionamos el punto, 14. Ya tenemos la figura en la parte interior. Sin embargo, existe aquí, en este caso, un radio de 18, que es el mismo que se repite en la parte inferior. Entonces, cambio mi herramienta a centro radio, pincho en el centro y vuelvo a ingresar, en este caso, ahora radio de 18 y repetimos lo mismo en la parte inferior. Estos dos son de 18. Ojo que cuando una figura indica radio 18 y es igual en la parte inferior, no es necesario repetirlo como una indicación de medida. Acá en la parte izquierda vamos a ver que existe un radio 22 y que va centrado en este punto y 22. Ahí tendríamos, digamos, los principales círculos que vamos a tener en esta figura. Ahora ustedes se preguntarán en este minuto cómo vamos a realizar el arco que pasa en este sector.
Ahora, en este programa en particular, nosotros vamos a tener que, lo más sencillo es dibujar un círculo que pase tangente aquí, tangente acá, y que aparezca en este caso, un radio o diámetro, en este caso un radio de 85, para poder indicar. La herramienta generalmente, bueno, en este caso en AutoCAD siempre va a pedir el radio. Podríamos también trabajarlo con arco, pero en lo particular generalmente se complica un poco el tema. Hay que buscarlo lo más fácil. Entonces, ¿cómo buscamos un círculo de tangente, tangente, radio? Selecciono las opciones de círculo, tangente, tangente, radio. Veo la figura de mano izquierda y veo en dónde estaría pasando la tangente, por ejemplo, en este punto. Pincho y estoy definiendo la primera tangente. Hago lo mismo en la parte inferior, pincho. Y ahora me pregunta el radio. En este caso es 85. Enter. Ahí estaría mi arco que vamos a obtener. Para ir repasando cómo funcionan las herramientas, seleccionamos recortar, pincho, pincho, como límite, enter, y puedo eliminar en este caso ese sector. Ahí estaría el arco que podíamos ver en la figura anterior. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Acá en la figura de la mano izquierda no lo representa, pero sí existe una línea que aparece en este caso como una línea horizontal y una línea horizontal en esta parte. Si ya tenemos esto, tenemos gran parte del dibujo terminado y lo que bastaría sería interpretar qué es lo que aparece acá. Aparece en la mano izquierda un radio de 28, un radio de 20, disculpen, y lo vamos a lograr en este caso con una herramienta que se llama empalme, que es esta herramienta que aparece aquí. Al pinchar esta herramienta, inmediatamente en la línea de comando, que es la que está abajo, nos va a preguntar distintas cosas. Lo que nosotros vamos a pinchar en este minuto es para definir el radio. Al pinchar el radio, yo voy a ingresar que es el radio de 20, que es el para utilizar entre este punto y este. Y aquí hay un detalle, si yo pincho aquí, pincho en esta línea y esta, elimina, en este caso, busco un empalme perfecto, pero elimina la parte inferior. Nosotros no buscamos que elimine la parte inferior, entonces una buena herramienta para poder recuperar esa línea que se eliminó es alargar. ¿Qué es lo que hace alargar? Selecciona al límite que yo quiero llegar, apretando Enter lo dejo fijo y pincho la línea que quiero que llegue hasta allá. Y ahí estaría nuestra línea. A ver, aquí en este punto nosotros podríamos inmediatamente explicar cómo funciona. Ojo que borré la línea, selecciono esta línea y la borro. ¿Y para qué es esto? Vamos a explicar el elemento simetría. Al seleccionar simetría, y yo selecciono los objetos que quiero hacer simetría, y van a ver qué es lo que hace. En este caso es un concepto de espejo. Todo lo que está con respecto a un eje, lo voy a repetir. Aprieto Enter, que son los elementos que yo iba a seleccionar, que en este caso es un pequeño extremo, un pequeño tramo de línea recta, en este caso horizontal, y este arco que aparece acá. Estos dos son dos elementos. Aprieto Enter y dejé fijo esos elementos como que van a ser mis elementos de simetría. Pinchando en el punto centro de la figura, inmediatamente me muestra una repetición. Como es un punto simétrico, va a hacer una simetría con respecto al eje X o con respecto al eje Y. En este caso nosotros necesitamos que haga una simetría con respecto al eje X. Entonces, desplazando nuestra figura, o nuestro cursor, va a mostrar hacia dónde va a repetir nuestra figura. Ahora, si yo no tuviese el modo ortogonal activo, esta figura va a girar de forma, digamos, aleatoria en donde yo quiera ubicarla. Pero al apretar el F8 hace solamente en el eje X y eje Y. En este caso, cuando nos muestra la figura donde yo quiero utilizarla, que en este caso va a ser esta parte inferior, pincho nada más en la pantalla y me va a preguntar, ¿acaso quiero borrar el original, que era el que está de color azul? Sí o no. En este caso no, y aprieto Enter. Y me repitió esta figura. Para ir limpiando un poco nuestra figura, vamos a ver cómo está nuestra imagen original y vamos a encontrar que esta parte del arco desaparece. Volvemos a apretar en la parte superior, acá,
a recortar y pincho en este caso estos dos tramos de línea, que son nuestro límite, Enter, y vuelvo a pinchar esto para desaparecer. Aprieto Enter y salgo el comando Trim en este caso, o recortar. Entonces ya nos está faltando muy poco para terminar, digamos, nuestro dibujo. Y vamos a utilizar nuevamente Empalme, y vamos a ver cómo funciona. Empalme, pero vamos a utilizar en este caso el radio de 12 que aparece en la parte superior. Definimos radio, apretamos 12 o tecleamos 12 y pinchamos de este punto a este punto. Repetimos lo mismo, en este caso podemos apretar Enter y como el radio ya está definido, vuelve el mismo comando, pincho aquí y acá y tenemos nuestra figura. ¿Qué nos faltaría? Ahora en este caso, para ir limpiando nuestro dibujo, podemos seleccionar estas líneas que van a ser las que vamos a borrar. Selecciono borrar, selecciono las líneas que voy a borrar y Enter. Y ahí desaparece nuestra línea. Nos faltaría solamente eliminar estos sectores con recortar y seleccionamos los límites donde vamos a recortar, que serían esos. Aprieto Enter y puedo borrar nuestra figura. Ahora, si nosotros apreciamos la figura que tenemos a la mano izquierda y la que tenemos a la mano derecha, en este caso la que realizamos nosotros, vamos a encontrar que nuestra figura se ve bastante similar. Por ahora no vamos a incurrir en poner el acotado, pero sí para ir conociendo cómo funciona. Recordemos que el acotado son las dimensiones que nos muestran y nos ayudan a realizar nuestro dibujo. Ahora, nosotros vamos a estar en este semestre, por lo menos en la primera parte, trabajando bajo la mirada atenta del dibujo técnico según las tareas para el curso de tal. ¿Qué otra cosa les puedo comentar antes de terminar? Y que ya para ir cerrando. Esta es la figura que realizamos el día de hoy. Esta es la figura. Acá está la barra de navegación donde podemos mostrar la figura, moverla en la pantalla. Lo que no significa que se está moviendo en la hoja de dibujo, sino que solamente mover la hoja completa. Si aprieto F7 desaparece en este caso nuestro grillado que está en la parte inferior. Y para finalizar vamos a guardar en la parte superior, guardar como, y vamos a ingresar con un nombre. En este caso vamos a poner ejercicio 2, variante 2. Ejercicio 2, variante 2, en este caso A, ¿ya? Variante 2A. Dejémoslo ahí para que sea un poquito más sencillo para reconocerlo. La versión de AutoCAD, pinchando acá, ustedes busquen la que más les acomode, pero sí les recomiendo que lo guarden siempre en una versión antigua, para que una versión de computador ya sea más nueva, pueda abrirla. Por ejemplo, si lo guardo en 2020 y tengo un 2018, no sería capaz de guardarlo. Para empezar la próxima clase, voy a explicar bien cómo se puede dejar esto configurado para que siempre se guarde en una versión más antigua. Y guardamos y ya tenemos nuestra variante definida. Ojo que cuando guardamos, siempre nosotros vamos a ver en la parte superior la versión de AutoCAD y además de eso, dónde quedó guardado y cómo se llama la variante. Ya, señores, que tengan una excelente noche o excelente tarde, dependiendo de qué hora estén viendo el video, y nos estamos viendo en clases para ver acaso podemos realizar la tarea.